Estoy deseando ver a mi única hija vestida de novia, le dije a mi nieto una tarde en Valencia. Él me devolvió una sonrisa cruel tan fría que me recorrió un escalofrío. Abuela, te has vuelto loca, escupió. La boda fue ayer y mamá invitó solo a quienes de verdad le importan. A la mañana siguiente me planté en la puerta de su casa con un notario y algo que ninguno esperaba. Mi corazón latía fuerte, pero mi decisión era firme. Me llamo Isabel Romero, tengo 65 años y jamás pensé que mi propio nieto sería el mensajero de una puñalada tan dolorosa. Martín estaba sentado en mi salón con la misma expresión que solía enternecerme de niña cuando correteaba entre los naranjos del patio. Sin embargo, aquella tarde de domingo, su sonrisa de 17 años se transformó en algo siniestro. Yo le hablaba ilusionada sobre el vestido color verde esmeralda que había escogido para el gran día de su madre Almudena. Saqué el vestido del armario con orgullo. Había elegido cada detalle pensando en que mi hija, exigente como siempre, se sintiera orgullosa de verme. Durante un segundo los ojos castaños de Martín brillaron con algo extraño, como si dudara en revelar lo que sabía. Pero al final la mueca cruel se impuso. Abuela, de verdad, ¿no lo entiendes? Fue una boda preciosa en un hotel de la playa de la Malvarrosa, muy elegante, muy exclusiva. Solo la gente que cuenta. El vestido se deslizó de mis manos. El mundo giró y sentí que el aire me faltaba. ¿Qué has dicho?, pregunté apenas en un hilo de voz. Martín se recostó en el sofá disfrutando de mi confusión. Sí, abuela. Lástima que tú no estuvieras en esa lista. Mis lágrimas cayeron, pero pronto la tristeza se convirtió en algo más, una furia contenida durante décadas. ¿Cómo era posible que mi propia hija, a la que había criado sola desde que perdió a su padre, con 15 años me negara el derecho a estar en su boda? No puede ser cierto. Almudena jamás haría eso, susurré con la voz temblorosa. Martín soltó una carcajada que me heló la sangre. Ese día comprendí que el abandono no siempre viene de extraños, sino de quienes más amamos. Y también supe que había llegado el momento de defender mi dignidad, aunque me quedara sola contra todos. Malentendido, repitió Martín con una mueca burlona. Abuela, mamá lleva meses planeando esto. Hasta mandó invitaciones preciosas con relieve dorado y sobres lacrados. Obviamente tu nombre no estaba en ninguna. Me dejé caer pesadamente en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Almudena cuando apenas era un bebé. El corazón me latía en las sienes. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En qué momento mi relación con mi hija se había deteriorado tanto que ella podía casarse sin siquiera mencionármelo? Pero hablé con ella la semana pasada. Me dijo que estaba ocupada con los preparativos finales. Sus palabras eran entrecortadas, pensé que luego me llamaría con los detalles. Oh, estaba ocupadísima, continuó Martín, con esa crueldad adolescente que ya parecía ensayada. El lugar era increíble, un salón con vistas al puerto de Valencia. Debe de haber costado una fortuna. El nudo en mi garganta se hizo más fuerte. Y el vestido, Dios mío, abuela, parecía de princesa. Seguro que le costó más de 5.000 euros. Cada palabra era como una puñalada más profunda. Mi hija había gastado más en un vestido de lo que yo recibía en 3 meses de mi pensión. Y yo, su madre, ni siquiera había sabido que se había casado. ¿Cuánta gente había?, pregunté, aunque una parte de mí suplicaba no escuchar la respuesta. Unas 150 personas, todas muy elegantes, dijo él con satisfacción venenosa. El nuevo esposo tiene una familia riquísima. Mamá dice que ahora por fin va a vivir la vida que siempre mereció. La vida que siempre mereció. Como si los años que pasamos luchando juntas tras la muerte de su padre, como si mis turnos dobles limpiando oficinas y cuidando ancianos no hubieran valido nada. Martín, logré decir con voz firme, aunque me temblaban las manos. ¿Por qué me cuentas esto así? ¿Por qué no me dijiste nada antes de la boda? Por un instante vi un destello de culpa en su mirada, pero desapareció tan rápido como llegó. Mamá me pidió que no te dijera nada.
Dijo que te pondrías muy dramática y arruinarías todo, respondió encogiéndose de hombros como quien habla del tiempo. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, pero junto con el dolor algo oscuro y sereno, empezó a crecer dentro de mí. Almudena había tomado una decisión: excluirme. Muy bien. Yo también podía decidir. Me levanté del sillón con una calma insólita. Martín, dije mirándolo a los ojos, creo que es hora de que te vayas. Abuela, preguntó Martín confundido por primera vez desde que llegó. Que te vayas ahora mismo, le respondí con firmeza. Cuando se marchó, la casa quedó en silencio. Me quedé sola, rodeada de fotografías de Almudena en cada etapa de su vida, su primera comunión, sus cumpleaños, las vacaciones en la costa de Alicante. En todas estaba yo a su lado, apoyándola, sonriendo, dándole lo mejor de mí. Esa noche no pude dormir, pero no fue por tristeza ni por desvelo. Permanecí despierta porque algo dentro de mí había cambiado la determinación. Al amanecer, ya sabía lo que tenía que hacer. A las 9 de la mañana siguiente, estaba frente a la nueva residencia de mi hija. No era el piso modesto del barrio de Ruzafa, donde había crecido. Ahora vivía en un chalet de lujo en La Eliana, con jardines cuidados y una fachada que exhalaba dinero por cada esquina. El nuevo esposo debía de tener aún más recursos de los que Martín había insinuado. Toqué el timbre una vez, luego otra. La puerta se abrió y apareció Almudena. Llevaba una bata de seda color marfil que seguramente costaba más que mi pensión de varios meses. Su cabello estaba perfectamente peinado, como si esperara a la prensa, no a su madre. Su expresión no fue de sorpresa ni de culpa, sino de ligera molestia. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó con frialdad. «Tan temprano», repetí con la rabia de la noche anterior ardiendo otra vez. «¿Esa es tu primera pregunta después de casarte ayer sin decirme nada?». Suspiró con teatralidad, como si yo fuese una niña con pataleta. «Entra, pero no puedo dedicarte mucho tiempo. Tengo una comida a las 12». Entré. La casa parecía un museo, todo blanco, dorado, impecable. Nada personal, nada que recordara a la Almudena que yo había criado sola tras la muerte de su padre. «Bonita casa», dije mirando los muebles relucientes. «Gracias, es mérito de Javier. Tiene un gusto exquisito», respondió mientras se dejaba caer en un sofá, que probablemente valía más que mi coche entero. «Bueno, mamá, ¿qué quieres?», preguntó sin rodeos. Su frialdad me golpeó. «¿Qué quiero? Almudena, me perdí tu boda. ¿Entiendes lo que significa para mí ella?». Se examinó las uñas pintadas de un rosa delicado. «Mira, mamá, esta fue una decisión deliberada. Javier pertenece a una familia muy prestigiosa», dijo finalmente, clavando sus ojos en los míos. Ese día entendí que mi hija había elegido un mundo en el que yo no tenía lugar. Su padre es socio en uno de los despachos de abogados más influyentes de Madrid. Su madre preside el consejo de 3 fundaciones culturales, explicó Almudena cruzando las piernas con elegancia. Estas son personas que se mueven en círculos muy específicos. Y pregunté, incapaz de contener la rabia. «Y tú no encajas en esos círculos, mamá», lo dijo con la misma ligereza con la que alguien comenta sobre el tiempo. «Tu vida en la fábrica, tu casita en Ruzafa, tu forma de ser», añadió con una sonrisa gélida. «Javier y su familia tienen ciertas expectativas sobre la gente con la que se relacionan». Sentí como una bofetada invisible. «Mi forma de ser», murmuré incrédula. «No te ofendas, pero eres demasiado dramática. Y tu ropa, tu manera de hablar. No está mal, simplemente no es adecuada para los eventos a los que voy a asistir ahora». «Dramática», repetí con un hilo de voz convertido en siseo. «Almudena, te crié sola tras la muerte de tu padre. Trabajé 60 horas semanales para pagarte la universidad. Pasé noches enteras contigo cuando tenías fiebre o pesadillas». Respiré hondo y añadí, «y ahora soy demasiado dramática para estar en tu boda». Ella se levantó con calma y caminó hacia la ventana. «Mamá, por favor, no montes una escena. Sé que estás herida, pero entiende que este matrimonio me abre puertas que nunca imaginé.
Javier puede darme la vida que siempre soñé. Y la vida que construimos juntas, mi voz temblaba. ¿No significó nada para ti? Me miró con frialdad. No había tristeza en sus ojos, sino impaciencia, como si yo fuese un obstáculo a eliminar. Mamá, esa vida fue lo que tocaba por las circunstancias. Pero ahora tengo opciones. Y una de esas opciones es rodearme de personas que aporten valor a mi nueva posición social. ¿Valor? Pregunté con un grito ahogado. Sí, valor. ¿Qué puedes aportar a mi matrimonio? Insistió con calma helada. Trabajaste en una fábrica 30 años, vives en una casa que se cae a pedazos, y tu idea de restaurante elegante es una tasca de barrio. Cada palabra era una cuchillada, pero lo más doloroso era la facilidad con la que las decía. No había lucha ni culpa, había tomado su decisión con la frialdad de un contable revisando números. Entonces dije con voz sorprendentemente serena: esto es una ruptura permanente. Ya no soy tu madre, no exageres, mamá. Seguimos siendo familia. Pero tienes que entender que las cosas van a ser diferentes. Muy diferentes. ¿Diferentes cómo? Pregunté. Por ejemplo, no vamos a vernos tan seguido. Y cuando lo hagamos, será en lugares más apropiados. Que vengas aquí sin avisar es una falta de respeto, dijo Almudena cruzándose de brazos. Y por supuesto, nada de presentarte en mis eventos sociales. Eventos, repetí incrédula. Almudena, soy tu madre, y yo soy la esposa de Javier Salvatierra ahora. Eso conlleva responsabilidades y expectativas que tú no puedes comprender. Tienes razón, respondí poniéndome lentamente de pie. No puedo entender cómo la hija que crié se convirtió en una mujer exitosa que sabe lo que quiere, replicó con voz desafiante. En alguien capaz de desechar a quienes la amaron cuando ya no le sirven, contesté mirándola fijamente. Por un instante sus ojos dejaron entrever incomodidad, pero desapareció enseguida. Si así quieres verlo, es tu decisión. Yo no voy a disculparme por desear una vida mejor. Una vida mejor, me dirigí hacia la puerta. Almudena, acabas de destruir la relación más importante de tu vida, por dinero y estatus. ¿De verdad crees que eso es una vida mejor? Sí, respondió sin dudar. Definitivamente. Salí de aquella casa con el corazón destrozado, pero también con algo que no había sentido en años: claridad absoluta. Mi hija había elegido. Había puesto en una balanza el amor incondicional de toda una vida y los privilegios de un matrimonio ventajoso. Y había elegido lo segundo. Mientras caminaba hacia mi coche, saqué el teléfono. Marqué el número que había encontrado aquella misma mañana en el directorio. Despacho Legal Torres, y Asociados. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hablar con un notario. Es urgente. 3 días después de aquella conversación dolorosa, regresé a la mansión de la Eliana. Esta vez no iba sola. A mi lado estaba el señor Torres, un notario de 60 años, cabello canoso y gesto grave. Portaba un maletín de cuero negro repleto de documentos que, lo sabía, podían cambiarlo todo. Cuando Almudena abrió la puerta, su rostro mostró la misma molestia de siempre, pero al ver al hombre trajeado a mi lado, frunció el ceño con sorpresa. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó con cautela. «Podemos pasar», dije con voz firme. «Tenemos asuntos importantes que tratar». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi un destello de inseguridad en los ojos de mi hija. Nos dejó entrar, pero permaneció de pie junto a la puerta como si temiera lo que estaba a punto de escuchar. Almudena, comencé con la calma que había cultivado durante 3 días de desvelo. «Te presento al señor Torres. Es notario público y está aquí para dar fe de algunos cambios importantes que necesito realizar». «Cambios», repitió mi hija, y por primera vez escuché un matiz de alarma en su voz. «¿Qué clase de cambios?». El señor Torres abrió su maletín de cuero negro y extrajo varios documentos. Señora, su madre me ha contratado para presenciar y autenticar modificaciones en su testamento, así como ajustes en la titularidad de determinados bienes, explicó con serenidad. El color se esfumó del rostro de Almudena. Sus ojos iban de él a mí incrédulos. «Mamá,
¿Qué significa esto? Siéntate, ordené con voz firme, aunque sin crueldad. Es hora de que entiendas lo que implica descartar a tu propia familia. Ella se dejó caer en el sofá blanco, las manos temblándole apenas. Era la primera vez en semanas que mostraba un resquicio de vulnerabilidad. Durante 35 años he ahorrado cada euro que pude para asegurarte un futuro digno. La casa donde creciste, donde tu padre y yo soñamos envejecer juntos, siempre estuvo destinada a ser tuya. Mamá, no he terminado, le interrumpí levantando la mano. Esa casa situada en el barrio de Ruzafa hoy vale más de 230.000 euros. No es una mansión como esta, pero es un hogar. Un hogar lleno de recuerdos y amor incondicional. El notario colocó el primer documento sobre la mesa de cristal. Este es el Nuevo Testamento de la señora Isabel Romero. Como pueden ver, la vivienda familiar ya no será heredada por la señorita Almudena Romero. ¿Qué exclamó mi hija, inclinándose hacia el papel con ojos desorbitados? ¿Y a quién se la vas a dejar? A la Fundación de Viviendas para Madres Solteras de Valencia, respondí sin titubear. Mujeres y niños que realmente necesitan un techo. No alguien que considera que una casa modesta se cae a pedazos. Almudena palideció aún más. Mamá, esas fueron solo palabras. Estaba enfadada, no hablaba en serio. No saqué mi teléfono y pulsé reproducir. Su voz resonó en la estancia nítida. ¿Qué puedes aportar a mi matrimonio, mamá? Trabajaste en una fábrica 30 años, vives en una casa que se cae a pedazos. ¿Me grabaste su voz? Subió una octava. Sí, cada palabra cruel que pronunciaste. Quería estar segura de que no me estaba inventando como mi propia hija me desechaba como basura. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Almudena, pero ya no me conmovían. Yo había llorado todas las lágrimas posibles en esos 3 días. Lo que me quedaba ya no era dolor, sino una determinación fría y clara. El señor Torres colocó otro documento sobre la mesa de cristal. Este es particularmente relevante, dijo con voz grave. ¿Sabía usted, señorita, que su madre mantenía una póliza de vida por 500.000 euros con usted como beneficiaria? ¿Mantenía?, repitió Almudena con el rostro desencajado. Ahora el beneficiario es Martín, intervine con calma. Al menos él tuvo la honestidad de decirme la verdad sobre tu boda, por cruel que fuese. Martín es apenas un adolescente, gritó ella. Martín es tu hijo, y a diferencia de ti, él no ha pasado años calculando cómo librarse de mí cuando ya no le sea útil. Almudena se levantó bruscamente del sofá blanco. Mamá, esto es absurdo. Estás exagerando por una discusión sin importancia. Una discusión sin importancia, mi voz salió firme, casi helada. No me invitaste a tu boda. No fue un arrebato, sino una decisión calculada. Tú misma dijiste que yo no aportaba valor a tu nueva vida. Pues bien, yo también sé hacer cálculos. El señor Torres carraspeó y añadió, ¿hay más documentos? Respiré hondo, pero mi tono no vaciló. ¿Sabías que tu padre tenía un hermano Almudena, tu tío Roberto, que murió hace 5 años sin descendencia? Vagamente contestó confusa. Me dejó todo su piso en Alicante, sus inversiones y su plan de jubilación. En conjunto, casi 700.000 euros. Vi cómo los ojos de mi hija se abrían de par en par. Durante todo este tiempo he administrado ese dinero, reservándolo para dártelo cuando quisieras comprar tu primera vivienda. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Ese dinero ahora también será para Martín, junto con mi propio fondo de jubilación. Almudena se tambaleó buscando apoyo en el respaldo del sofá. ¿De cuánto estamos hablando? El señor Torres leyó en voz alta. En total 1.200.000 euros que serán colocados en un fideicomiso para el joven Martín, administrado por la señora Isabel Romero hasta que cumpla 25 años. 1.200.000 euros, gritó Almudena. Mamá, eso es una fortuna. No puedes dárselo todo a Martín. ¿Por qué no le respondí con serenidad? Según tú, yo no tengo valor en tu vida. Claramente el dinero que guardé para ti tampoco lo tiene.
Ella comenzó a caminar nerviosa, las manos temblando, y por primera vez comprendió que sus palabras tenían consecuencias. Mamá, por favor, piénsalo bien. Estás tomando decisiones permanentes basadas en un arrebato de rabia. Un arrebato. Me levanté lentamente sintiendo cómo la indignación me recorría entera. Almudena, planificaste excluirme de tu boda durante meses. Le pediste a Martín que no me dijera nada. Invitaste a 150 personas a celebrar el día más importante de tu vida y de manera deliberada me dejaste fuera. Mi voz se quebró por un instante, pero volví a sostenerla con firmeza. Eso no fue un momento de rabia. Fue una declaración clara sobre el valor que tengo en tu vida. Puedes cambiar de opinión, murmuró desesperada. Los testamentos pueden modificarse, sí, asentí, pero no voy a hacerlo. El señor Torres comenzó a guardar los documentos en su maletín de cuero. Si no hay más preguntas, señorita, hemos terminado aquí, anunció con formalidad. Almudena me miró entonces con una expresión que no veía desde que era niña, puro pánico. Mamá, por favor. Sé que me equivoqué, pero sigo siendo tu hija. No, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Una hija no hace lo que tú me hiciste. Una hija no calcula fríamente el valor social de su madre para decidir que ya no merece un lugar en su vida. Pero te necesito, imploró. Me detuve en el umbral y la miré una última vez. ¿Me necesitas? No, lo que necesitas es mi dinero. No respondió. Y ese silencio fue suficiente. Una semana después de la lectura del testamento, mi teléfono no paraba de sonar. Almudena había llamado 73 veces en 5 días. Los mensajes de voz oscilaban entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Pero yo ya había tomado mi decisión, y lo que estaba por descubrir superaría cualquier herida previa. Martín vino a visitarme aquel miércoles por la tarde. Entró en mi casa con los hombros caídos, diferente, nervioso, como si cargara con un secreto demasiado grande. Se sentó en el mismo sofá donde una semana antes me había destrozado el corazón con sus palabras crueles, pero ahora evitaba mirarme a los ojos. Abuela, dijo con voz temblorosa, necesito contarte algo importante. ¿Qué ocurre, Martín? Es sobre mamá y sobre papá. Se refería a mi difunto esposo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de cosa? Martín respiró profundamente. ¿Recuerdas cuando murió el abuelo, cuando mamá se hizo cargo de todos los papeles del seguro y la herencia? Sí, claro. Yo estaba demasiado destrozada y ella insistió en ayudarme. Martín tragó saliva. Pues había más dinero del que sabías, abuela. El abuelo tenía una cuenta de inversiones secreta. El abuelo llevaba años construyendo esa cuenta sin decírtelo. Quería que fuera una sorpresa para cuando pudierais jubilaros juntos, dijo Martín bajando la voz. Mi corazón empezó a latir con violencia. Martín, ¿de qué estás hablando, mamá? Encontró los documentos cuando revisaba todo tras la muerte del abuelo. Había más de 400.000 euros, abuela. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. 400.000 euros, susurré. El abuelo los había ido reuniendo con trabajos extras, turnos de noche en el puerto. ¿Y mamá? Mamá nunca te lo dijo. Se quedó con el dinero. Lo usó para pagar la entrada de su primera casa, para liquidar sus préstamos de la universidad, para todo. Las palabras parecían llegar desde muy lejos, atravesando una niebla. Mi Eduardo, mi marido, había trabajado en secreto guardando cada euro con la ilusión de que un día disfrutaríamos de una vejez tranquila juntos. Y Almudena, ella me había robado ese sueño. ¿Cómo sabes todo esto? Mi voz era apenas un hilo. Encontré los papeles en su despacho cuando tenía 12 años. No entendía qué significaban, pero años después empecé a preguntar. Ella me dijo que era mejor que tú no lo supieras, que te haría daño pensar que papá te ocultó cosas. ¿Y la creíste? Martín bajó la cabeza avergonzado. Era mi madre abuela. Yo solo era un crío. Pero después de lo que te hizo con la boda, no puedo seguir callado. Me levanté del sofá temblando. No era solo la traición económica. Era la certeza de que mi propia hija
Llevaba años manipulándome, tomando decisiones en mi nombre, arrebatándome el derecho a la verdad. ¿Hay algo más?, Martín, pregunté, aunque temía la respuesta. Sí, susurró. También hay algo sobre la cuenta del tío Roberto. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con ella? Mamá me hizo firmar unos papeles el año pasado. Dijo que eran para impuestos, pero creo que me nombró beneficiario de esa cuenta con ella, como administradora hasta que yo cumpliera 21 años. Me quedé helada. La magnitud de la traición era mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Almudena no solo me había dejado fuera de su boda, ni me había despreciado, estaba orquestando un plan para controlar cada euro de mi patrimonio. ¿Tienes esos documentos?, logré decir. Martín asintió y sacó una carpeta de su mochila. Pensé que deberías verlos. Con las manos temblorosas abrí los papeles. Ahí estaba todo. Formularios de transferencia de fideicomiso, papeles de tutela financiera, incluso un borrador de un Nuevo Testamento en el que se me declaraba incapaz de manejar mis propios asuntos económicos por edad avanzada. Incapacitada, leí en voz alta con incredulidad. Tengo 65 años, no 95, abuela. Susurró Martín, tomando mi mano con delicadeza. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Mamá ha estado diciendo a todo el mundo que estás empezando a tener problemas de memoria. Sentí cómo la sangre me hervía. ¿A quién? ¿A la familia? ¿A los vecinos? Incluso fue a hablar con tu médico de cabecera. Con el doctor Enríquez. Martín asintió. Sí. Le dijo que mostrabas signos de confusión, que olvidabas cosas importantes. Estaba construyendo un caso para demostrar que no eras capaz de manejar tu dinero. Me dejé caer en el sillón aturdida. La magnitud de la traición de Almudena me golpeaba como una ola interminable. No se trataba solo de la boda. Era un plan meticuloso para aislarme, desacreditarme y quedarse con todo lo que me pertenecía. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora, Martín? Él vaciló, pero luego sostuvo mi mirada. Porque después de verte sufrir tanto por la boda, ya no podía seguir callando. ¿Y por qué? Porque mamá dijo que una vez que lograra el control de tu dinero, seguramente te llevaríamos a una residencia. Dijo que sería lo mejor para ti. Pero yo sé que era porque ya no te necesitaría. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de tristeza, sino de una rabia legítima. Mi propia hija había planeado arrebatarme no solo mi dinero, sino también mi independencia, mi hogar y mi dignidad. Martín, dije, limpiándome las mejillas, ¿estarías dispuesto a testificar sobre todo esto si fuera necesario? ¿Testificar ante un abogado o un juez? Asintió con determinación. Sí, abuela, es hora de que mamá pague por todo lo que ha hecho. Me acerqué a la ventana y contemplé la calle de Ruzafa, donde había vivido con Eduardo, donde había criado a mi hija, la misma que ahora me veía como un simple banco al que vaciar. Martín, dije, sin girarme, ¿sabes qué es lo más triste? ¿Qué, abuela? Que si Almudena hubiera venido con honestidad, si me hubiera pedido ayuda o un adelanto de su herencia, probablemente se lo habría dado, porque la amaba. Me giré hacia él y por primera vez en días sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. Ahora tu madre va a descubrir que dos podemos jugar a este juego de manipulación. Y yo llevaba muchos más años de experiencia vital que mi hija. Era hora de hacer algunas llamadas. Almudena no era la única que sabía planear. El lunes por la mañana, exactamente 2 semanas después de enterarme de que me había perdido la boda de mi propia hija, me encontraba en la oficina del despacho de abogados más prestigioso de Valencia. María Beltrán, abogada, conocida por su ferocidad en casos de fraude financiero y abuso de mayores, me recibió en un despacho moderno en pleno centro de la ciudad, en la planta 12 de un edificio con vistas a la plaza del ayuntamiento. El lujo del lugar transmitía éxito y competencia. Señora Romero, dijo la abogada Beltrán, revisando los documentos que Martín y yo habíamos llevado. Este es uno de los casos más calculados de abuso financiero familiar que he visto en mis 25 años de carrera. Martín estaba sentado a mi lado, nervioso pero firme. Había insistido en acompañarme.
Decía que ya era hora de que alguien defendiera a su abuela. ¿Qué tan grave es la situación legalmente?, pregunté. Muy grave, contestó ella sin titubear. Su hija cometió fraude al apropiarse de los 400.000 euros de la cuenta de inversiones de su difunto esposo. Eso es robo, pura y simplemente. Además, los intentos de manipular su historial médico para declararla incompetente constituyen abuso de mayores bajo la legislación española. ¿Y qué podemos hacer? La abogada Beltrán sonrió, y no fue una sonrisa agradable. Podemos hacer muchas cosas. Primero, presentar cargos penales por fraude. Segundo, interponer una demanda civil reclamando los 400.000 euros más intereses compuestos durante los últimos 7 años. Eso rondaría los 600.000 euros. Martín silbó bajito. Mamá podría ir a la cárcel. En casos de esta magnitud, con pruebas de premeditación y manipulación psicológica, la condena puede ir de 2 a 5 años de prisión, respondió la abogada con serenidad. Quiero dejar algo claro, dije despacio. No estoy haciendo esto por venganza. ¿No?, preguntó la abogada alzando una ceja. No. Lo hago porque mi hija necesita aprender que los actos tienen consecuencias y porque no puedo permitir que siga dañando y manipulando a los demás. Martín se aclaró la garganta. Abuela, hay algo más que no te he contado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué ahora mamá también ha estado manipulando a la familia de Javier? Les ha contado historias horribles sobre ti, pintándote como una madre tóxica que arruinó su infancia. Que exclamé con un grito ahogado. Les dijo que eras alcohólica, que la maltratabas y que la obligabas a trabajar desde los 14 años para mantener la casa. Básicamente inventó toda una vida de abuso para justificar por qué no te quería en la suya. La abogada Beltrán dejó su bolígrafo sobre la mesa. ¿Tiene alguna evidencia de estas calumnias?, preguntó la abogada Beltrán mirándome con seriedad. Martín sacó su teléfono móvil. Grabé una conversación que mamá tuvo con la señora Salvatierra, la madre de Javier, la semana pasada. Pulsó reproducir y la voz de Almudena llenó el despacho. Mi madre fue terrible conmigo cuando era niña. Me pegaba con lo que tuviera a mano si la casa no estaba impecable. Mi respiración se cortó de golpe. La grabación continuó y el alcohol. No podéis imaginar lo que era vivir con una alcohólica. Tenía que esconder dinero para comprar comida porque ella se lo gastaba todo en botellas de vino barato. Cada palabra era un puñal. Mentiras crueles diseñadas para victimizarse y ganar compasión. Por eso no pude invitarla a la boda, se escuchaba decir a Almudena. ¿Sabes cómo son los alcohólicos? Siempre arruinan los momentos especiales. Javier y yo decidimos que era mejor mantenerla lejos. Dios mío, susurré. Y la señora Salvatierra le creyó. Por completo, respondió Martín. Y no solo eso, convenció a Javier de prestarle 50.000 euros para terapia y así lidiar con el supuesto trauma de su infancia. La abogada tomó notas rápidas. Eso es difamación con daños económicos. Son cargos adicionales. 50.000 euros, murmuré incrédula. Los gastó en redecorar la casa y comprarse un coche nuevo, explicó Martín. Un BMW descapotable de color rosa. Dijo que se lo merecía tras todos esos años de sufrimiento. María Beltrán lo miró directamente. Martín, ¿estarías dispuesto a testificar contra tu madre en los tribunales? Él me miró con tristeza, pero sus ojos brillaban con determinación. Sí. No puedo permitir que siga mintiendo sobre mi abuela ni que la destruya. La abogada asintió. Bien, con estas pruebas no solo podemos obligar a su hija a devolver los 400.000 euros originales, también podemos reclamar daños punitivos. ¿Qué significa eso?, pregunté. ¿Que podríamos demandarla por el doble o incluso el triple de lo robado? Estamos hablando de hasta 1.200.000 euros. Me quedé helada. Pero ella no tiene esa cantidad. No contestó Beltrán. Pero su esposo Javier sí. Y bajo las leyes españolas de régimen económico matrimonial, él podría ser responsable de las deudas.
Martín se irguió. Eso significa que Javier podría perder su dinero por las mentiras de mamá. Exactamente, confirmó la abogada. Y cuando descubra que su flamante esposa no solo es una ladrona, sino que también lo manipuló para sacarle dinero. Dejó la frase en suspenso, pero las implicaciones eran claras. Su matrimonio no sobreviviría a eso, murmuré. Probablemente no respondió la abogada Beltrán, especialmente cuando la familia Salvatierra descubra que todas las historias sobre usted fueron inventadas. Guardé silencio varios minutos procesando la magnitud de la traición. Almudena no solo me había robado dinero, ni me había excluido de su vida, había tejido una red completa de mentiras que alcanzaba incluso a su nueva familia política. Señora Beltrán, dije al fin, quiero que proceda con todo. Los cargos penales, la demanda civil, todo. ¿Está segura?, preguntó ella con una seriedad absoluta. Esto destruirá la vida de su hija. Mi hija destruyó la mía primero. Y lo más importante, está destrozando las vidas de otros con sus mentiras. La familia Salvatierra merece saber la verdad. La abogada asintió. Muy bien. Empezaremos los trámites mañana mismo. Al salir del despacho, Martín me tomó del brazo. Abuela, ¿estás segura? Una vez que esto comience, no habrá vuelta atrás. Lo miré directo a los ojos. Tu madre tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Podría haber venido a mí con honestidad. Podría haber pedido perdón después de la boda. Podría haber detenido sus mentiras en cualquier momento, pero eligió seguir robando y engañando. Lo sé. Solo que sigue siendo mi madre, murmuró. Y yo soy tu abuela. Y merezco justicia. Esa noche por primera vez en semanas dormí profundamente, no porque me alegrara de hacer daño a Almudena, sino porque al fin estaba recuperando el control de mi vida. Ya no era la víctima silenciosa de sus manipulaciones. A la mañana siguiente la abogada Beltrán me llamó temprano. Señora Romero, tengo noticias importantes. Hablé con Javier Salvatierra anoche. ¿Ya le contó todo?, pregunté. Le conté lo suficiente. Quiere reunirse con usted. ¿Conmigo? ¿Por qué al parecer algunas cosas que su esposa le decía nunca le cuadraron del todo? Sus relatos no encajaban con la imagen que Martín daba de su abuela. Javier quiere escuchar su versión. Y Almudena, él no le ha dicho nada aún, pero creo que su matrimonio estaba a punto de enfrentar su primera crisis real. Colgué con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad, tampoco tristeza. Era alivio. La verdad, al fin iba a salir a la luz. 6 meses después de aquella reunión en el despacho de la abogada, me encontraba en mi nuevo apartamento tomando café y leyendo el periódico. Ya no vivía en la casa donde había criado a Almudena. La había vendido y me había mudado a un lugar más. Mi piso era pequeño, pero mucho más tranquilo. En aquel barrio nadie conocía mi historia, y eso me permitía empezar de nuevo. El timbre sonó a las 10 en punto. Era Martín como cada sábado en los últimos meses, aunque esta vez su rostro traía una mezcla de alivio y tristeza. Abuela, dijo, sentándose en el sofá. Ayer se firmaron los papeles del divorcio de mamá. ¿Cómo está ella?, pregunté con calma. No muy bien. Javier se quedó con la casa, claro. Era suya antes del matrimonio, y tuvo que devolverle los 50.000 euros que le había prestado para la supuesta terapia. Y el dinero de tu abuelo, Eduardo, el juez, ordenó que devolviera los 400.000 euros completos más intereses. En total 630.000, explicó Martín. Tuvo que vender el BMW y empeñar casi todas sus joyas. No sentí satisfacción, pero tampoco culpa. Almudena había tomado decisiones y ahora estaba enfrentando las consecuencias. ¿Dónde vive ahora? En un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Está trabajando como recepcionista en una clínica dental. Martín bajó la mirada. Pregunta mucho por ti. ¿Y qué le respondes? La verdad que estás bien en paz y que no quieres contacto con ella. Asentí. Era la pura verdad. Después de todo lo ocurrido no tenía deseo de reconciliación. Hay puentes que una vez quemados
jamás se pueden reconstruir. ¿Sabes qué es lo más extraño, Martín?, dije, mientras le servía más café. Que me siento más feliz ahora que en muchos años. Antes vivía preocupada por Almudena, tratando de entender su frialdad, preguntándome qué había hecho mal como madre. Ahora sé que no hice nada malo. Simplemente crié a alguien que eligió ser cruel. Martín asintió despacio. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que ahora tengo una abuela que es realmente feliz. Antes siempre estabas triste cuando mamá no te trataba bien. Ahora eres distinta, más fuerte. Tenía razón. Los últimos meses habían sido una revelación. Sin la carga de intentar ganarme el amor de Almudena, redescubrí quién era yo. Me apunté a clases de pintura en el centro cultural, hice nuevas amigas y hasta empecé a salir de vez en cuando con Héctor, un viudo amable que conocí en la biblioteca. Por primera vez en mucho tiempo no vivía con miedo ni tristeza, sino con esperanza. ¿Sabes qué hice ayer?, le pregunté a Martín mientras tomábamos café. ¿Qué? Fui a visitar la tumba de tu abuelo Eduardo por primera vez desde que descubrí lo del dinero robado. ¿Y cómo te sentiste? Le conté todo. Le dije que había recuperado el dinero que él había ahorrado para nosotros y que ahora estaba en una cuenta destinada a su nieto. Le dije que por fin había encontrado paz. Me detuve recordando la calma que había sentido en el cementerio y le pedí perdón. ¿Perdón por qué, abuela? Por haber criado a una hija que lo deshonró robando su último regalo para mí. Martín se levantó y me abrazó con fuerza. Tú no tienes la culpa de las decisiones de mamá. Lo sé, pero necesitaba decírselo. Nos quedamos en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Luego Martín habló de nuevo. ¿Sabes qué me dijo mamá la última vez que hablé con ella? Que ahora entiende por qué la sacaste del testamento. Dijo que si fuera ella probablemente habría hecho lo mismo. ¿En serio? Sí. Creo que por fin empieza a comprender lo que perdió. No solo el dinero, sino a nosotros, a la familia. ¿Y cómo te hace sentir eso? Martín suspiró. Triste por ella, pero no culpable. Ella eligió su camino. Yo elegí el mío, quedarme contigo. Lo miré con ternura. Y yo estoy inmensamente agradecida por eso. Aquella tarde, tras su marcha, me senté en mi balcón soleado, mirando hacia el parque donde jugaban los niños. Era una vista sencilla, pero me llenaba de paz, una paz que no había sentido en años. Entonces sonó mi teléfono, un número desconocido. Diga, señora Romero, soy Javier Salvatierra. Me enderecé. No hablaba con él desde la reunión en el despacho de la abogada meses atrás. Hola, Javier. ¿Cómo está? Bien, gracias. La llamo porque quería que supiera que Almudena finalmente me contó la verdad sobre todo. Todo, sí, la boda, el dinero de su padre, las mentiras que me dijo sobre usted. Estoy furioso, traicionado, pero también aliviado de estar fuera de esa relación. Hubo una pausa. Señora Romero, lamento profundamente haber creído esas historias. Debería haberla conocido antes de juzgarla. Usted no tenía forma de saber que mentía. Quizá no, pero aún así le pido disculpas. Y quiero que sepa algo más. Almudena está en terapia. No borra lo que hizo, pero pensé que querría saber que al menos está intentando cambiar. Me alegra saberlo, respondí con calma. Espero que encuentre la paz consigo misma, me dijo Javier antes de despedirse por teléfono. ¿Y usted ha encontrado la paz?, pregunté. Miré alrededor de mi pequeño apartamento en Valencia, lleno de plantas verdes y estanterías repletas de libros que al fin tenía tiempo de leer. En las paredes fotos de Martín y yo sonriendo, ni una sola imagen de Almudena. Sí, respondí con sinceridad. Creo que sí. Me alegro. Usted se merece ser feliz, contestó él antes de colgar. Me quedé un buen rato en silencio procesando sus palabras. No había victoria en lo ocurrido ni satisfacción por la caída de mi hija. Lo que sentía era más profundo, una libertad amplia, limpia, desconocida hasta entonces. Por primera vez en décadas, mi vida me pertenecía solo a mí. Ya no estaba definida por las expectativas o manipulaciones de Almudena.
Ya no vivía pendiente de conseguir su amor ni su aprobación. Era simplemente mía. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón de mi mesilla y saqué una fotografía que había guardado durante años. Almudena tenía apenas 5 años, estaba en la playa de la Malvarrosa, riendo mientras hacíamos un castillo de arena. Durante mucho tiempo conservé esa imagen como un talismán, esperando que un día volviéramos a compartir momentos así. Pero comprendí que aquella niña había crecido y elegido convertirse en alguien diferente, alguien capaz de destruir lo que habíamos construido juntas. Y yo había decidido no permitir que esa persona me siguiera hiriendo. Guardé la foto en una caja de cartón en el armario. No la tiré porque esos recuerdos habían sido reales y preciosos en su momento, pero tampoco podía verla cada día. Me impediría avanzar. Algunos capítulos de la vida deben cerrarse para que otros puedan comenzar, y yo estaba lista para el mío. Los días siguientes me descubrí disfrutando de rutinas sencillas, mis paseos por el río Turia, las clases de pintura en el centro comunitario, las charlas con mis nuevas amigas. Héctor, el viudo que había conocido en la biblioteca, comenzó a acompañarme a veces y su compañía era serena, sin exigencias ni sombras del pasado. Mientras regaba mis plantas una mañana sonreí con una certeza nueva. Mi historia no terminaba con la traición de Almudena. Apenas estaba comenzando una etapa distinta mía, luminosa. Por fin Isabel Romero era dueña de su propia vida. Amigos, si habéis llegado hasta aquí, quiero pediros algo muy sencillo. Dadle a me gusta a este video, suscribíos al canal y contadme en los comentarios desde qué ciudad de España me estáis viendo. Para mí compartir mi historia no es solo recordar el dolor, sino también mostraros que siempre existe un camino hacia la libertad y la dignidad, aunque venga acompañado de decisiones difíciles. Vuestro apoyo es lo que me anima a seguir contando estas vivencias que pueden parecer duras, pero que también son una forma de sanar. Sé que muchos pensarán que fui demasiado estricta con mi hija, pero creedme, amar no significa permitir que te humillen. Amar no significa dejar que otros decidan por ti, ni aceptar la manipulación como si fuera normal. Mi vida estuvo marcada durante años por la culpa y por la constante búsqueda de aprobación. Pero ahora entiendo que uno también tiene derecho a cerrar ciclos, a decir hasta aquí y a comenzar de nuevo. Eso no es egoísmo, es supervivencia. Quiero dejaros un consejo. No permitáis que nadie, ni siquiera un hijo, os robe la paz. La familia es importante, sí, pero también lo es vuestro valor personal. Si os sentís menospreciados, no os quedéis callados. Haced como yo, buscad ayuda, rodeaos de personas que os respeten y no tengáis miedo de empezar de cero. Yo a mis 65 años lo hice. Y creedme, la vida no acaba cuando alguien os traiciona, al contrario, puede empezar un nuevo capítulo lleno de luz. Así que por favor apoyad este canal. Vuestra voz en los comentarios es la que me hace sentir que no estoy sola y que mi historia puede inspirar a otros.